Este fin de semana, la Secretaría de Educación Pública aplicó exámenes a más de 29,000 aspirantes como parte de la evaluación docente para educación media superior en 29 entidades federativas. La SEP precisó que 29,831 de las 40,672 personas programadas participaron en la evaluación para ingresar a funciones docentes y técnico-docentes en educación media superior, lo que representó una participación total de 73.3%. Estoy tranquila, pues ya estudié, me preparé y ahora nada más esperar los resultados. Las evaluaciones se tenían programadas para 30 entidades federativas, sin embargo en Chiapas, Michoacán y Oaxaca fueron suspendidas debido a que no existían las condiciones necesarias para llevarlas a cabo. En cuanto al Distrito Federal, en las 3 sedes programadas no se reportaron incidentes. Creo que me ha tocado sin ninguna irregularidad. Creo que ahí ya es parte esencial que la sociedad civil pues esté presente para que no haya ningún fraude, no haya parte que cobro de plazas o demás. Entonces, pues bueno, hasta el momento creo que lo estoy viendo bien, sin ninguna complicación. La SEP detalló que del total de participantes, 36,263 presentaron la evaluación para ingreso a funciones docentes y técnico-docentes. Para promoción de cargo fueron 4,409 participantes y para cargos de dirección 3,703. Mientras que a cargos de supervisor 475 y para asesoría técnica pedagógica 231. La dependencia recordó que del 11 al 19 de julio está programada la evaluación para el ingreso a funciones docentes y técnico-docentes en la educación básica, para la cual se tienen registrados en las 32 entidades federativas a 151,581 participantes. En cuanto a los estados donde fueron suspendidos los exámenes, la SEP estableció que los más de 6,200 aspirantes de esas entidades tendrán que esperar una segunda etapa para ser evaluados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo no sé los maestros que hicieron estos exámenes o trataron de hacer estos exámenes y que fueron atacados por la CENTE. ¿En qué momento el sindicato de el CENTE va no, a ver? El sindicato es el que tiene la nota. Sí, por eso. La coordinadora son secciones. Por eso. ¿En qué momento el sindicato el sindicato formal reconocido por el gobierno van a tener que empezar a salir y hacer protestas para defender a sus maestros? Bueno, el sindicato desde ayer hubo una reacción muy fuerte en contra de la coordinadora por este tipo de violencia. Pero verbal. O sea, yo no me puedo imaginar este sindicato hace 2 o 3 años que le hubieran permitido que alguien o algún grupo de personas los agarraran a sus maestros y que los secuestraran, que los lastimaran, que los raparan, sin que hubiera una reacción. La relación de la coordinadora con el sindicato no ha sido nada tersa. No. Ha habido inclusive a mediados de la década pasada asesinatos. Por eso. O sea, lo que digo es que esto no es nada frente a lo que hemos visto, lo que no significa que no sea importante. Y cuando planteo por qué es importante, porque sí hay un cambio muy notorio en la actitud, en la forma de la negociación del gobierno federal. De hecho nos prepararon aquí una nota nuestros compañeros en donde nos comenta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación condenó las agresiones, ahí está la foto, de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de que interceptaran y raparan a maestros que pretendían realizar el proceso de evaluación en Chiapas. El CENTE indicó que los profesores retenidos por la CENTE fueron amenazados y algunos grabados mientras les cortaban el cabello para luego exhibirlos en redes sociales. O sea, que no solamente los agarraron, los raparon, los secuestraron, sino que pusieron estas fotografías. Es un asunto de humillación para mandar un mensaje. Y para amenazar. Ahora, la actitud así de grotesca, así de humillante, es menor en cuanto a beligerancia. A mí, yo parecería una contradicción o que me fuera yo a un extremo indebido. Me da la impresión que la coordinadora, la disidencia magisterial, está actuando con mucha precaución.
¿Ah, de veras? Bueno, eso es lo que me parecería para lo que ellos están acostumbrados a hacer. Este tipo de acciones de sabotaje realmente son acciones limitadas, más allá de lo que significa y del tipo de humillación, pues lo que estamos viendo es que han reducido su nivel de beligerancia. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede hacer? Yo creo que el gobierno federal está en este momento evaluando una serie de acciones ya de manera mucho más concreta sobre la coordinadora. Creo que la coordinadora está en su momento más débil desde que arrancó la administración del presidente Enrique Peña Nieto. No tengo la menor duda por dos reflejos. Uno, la actitud del gobierno federal, que es nada. Y el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, 0 conversaciones con la gente, 0 reuniones, 0 mesa de diálogo hasta este momento. Y por el otro lado, es este tipo de repliegue continuo de la coordinadora. Hemos oído muchos discursos, pero no ha habido realmente mucha acción. Estamos viendo la forma como en las últimas 2 semanas, hay 3 semanas, 2-3 semanas, hay una gran crítica sobre el Instituto de Educación en Oaxaca. Este Instituto de Educación, desde 1992, se le entregó a la CENTE. Y la gran crítica, el Instituto de Educación es la Secretaría de Educación, está entregada de manera formal, de manera legal a la coordinadora desde 1992, y las grandes críticas que se han venido dando últimamente a este manejo es precisamente porque ese es un dique que tiene que romperse. ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder que en una acción radical desapareciera. Sí. Que el gobierno federal desapareciera el Instituto para la Educación en Oaxaca. De esta manera le quita el problema al gobernador, que es el que tiene que lidiar diariamente con esto, y asimismo corrige por completo, simplemente descabeza este instituto y se crea una Secretaría de Educación ya acorde a lo que tiene el resto del país. Claro que para poder hacer esto generaría mucha reacción, pues me imagino, digamos, si lo tiramos como escenarios, tendrían que ejecutar las órdenes de aprehensión que hay contra 12 de los líderes del magisterio. ¿Y por qué razón tendría que ejecutar? Para decirles, oigan, a ver, el asunto no es contra los maestros de la coordinadora, el asunto es contra este pequeño grupo, para lo cual, si tú haces estos 2 pasos, requieres tener quienes van a suplir a los líderes de la coordinadora. O sea, es una operación política que va en rutas paralelas. Yo creo que también van a tener que arrestar a algunas personas que participaron en este secuestro y maltrato de maestros. Pero en la política estos son negociables. ¿Son negociables? Si hay otras personas que van, son de los márgenes que se tienen. Sí, o sea que... Vámonos al DF. Aquí en el Distrito Federal se va a modificar los términos para entregar las calcomanías de verificación vehicular, pues se publicará en la Gaceta Oficial que se va a manejar por nivel de contaminantes y no por el año del automóvil. En breve, modelos anteriores a 2007 podrán acceder al holograma cero en la Ciudad de México. Esto, luego de que el gobierno del Distrito Federal acatara la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que propuso entregar las calcomanías de verificación con base a los niveles de contaminantes que despide un automóvil y no en el año del mismo. La propuesta ya fue discutida por la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, quienes en conjunto resolvieron acatar la resolución de la Corte, por lo que estos criterios estarán homologados en el Distrito Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Quitamos el término de modelo y únicamente queda como criterio de verificación la emisión de gases. Es decir, si le correspondía a algún determinado modelo que le tocara el holograma número 2, y de acuerdo a la emisión de gases puede tener la 1 o la 0, de manera inmediata se le entregaría la 1 o la 0.
El funcionario capitalino precisó que el programa Hoy No Circula permanecerá vigente y sin modificaciones en su calendario, y al publicarse los cambios en la normatividad de la Ciudad de México, podrán ejercerse y surtir efecto en el mismo día de la publicación. El gobierno de la Ciudad de México publicará esta semana en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso de modificación al programa de verificación vehicular. Así lo informó en un comunicado la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ni hablar, cuando los jueces hablan, los gobiernos reaccionan. No, bueno, si lo hubieran hecho antes de las elecciones, esto es correcto. O sea, no debe ser el modelo, sino debe ser el nivel de emisiones. Había autos de lujo que no pasaban por el tipo de emisiones y tenían que ser ajustados. Bueno, pues creo que esta es la medida adecuada para poder hacer este control de la contaminación, pero ya no se aclara sobre modelos, se aclara sobre volumen de emisiones. Está bien. La venta de piratería es un negocio que deja ganancias millonarias para quienes lo realizan. Sin embargo, alrededor de 28,000 empleos formales resultan afectados. Un laboratorio como este produce 50,000 copias de discos pirata en una noche. Hay al menos 15 en Tepito ocultos en vecindades y bodegas. Hasta 750,000 copias de CDs y DVDs pirata terminan en los 20,000 puntos de venta que existen en la Ciudad de México. Los patrones más arriba que tienen contactos con las disqueras o con los del cine, o sea, directo, sí, a nosotros no nos mandan y no dicen nada. En la actualidad, el proceso en el que te puedes hacer del máster de una producción para ponerlo en la piratería, considero es un poco más fácil. Hoy todos son transmisión de datos. Utilizando el controlador Beam Power. Cuando todo el mundo estaba utilizando el Witron, que es un dolor de cabeza, nosotros empezamos a manejar este controlador y pues bueno, ahora, años después, como sabemos, y una vez aplicado el ingenio mexicano como debe de ser, basta una torre de quemadores para que los falsificadores reproduzcan las copias. Ahora multiplique este proceso por 10 discos por cada quemador, 10 quemadores por torre, 10 torres por laboratorio, un mercado ilegal de 3,000 millones de pesos. Quemas 10 discos por minuto. Después de ahí vas a las imprentas, sacas la portada original del disco y las mandas a imprimir. ¿Dónde las imprimes? Es una imprenta. Ya aquí en el barrio ya hay. Y todos los discos son baratos, a 3 pesos, 4 pesos. Entonces a cada disco le ganas 50 centavos, un peso. Por entregas diarios, 10,000, 15,000 discos. El ilícito ha llevado a muchos a la cárcel, como a Valentín, quien 2 años y 3 meses después salió de prisión solo para regresar a su puesto y seguir en el negocio de la piratería. Pagué 85,000 pesos de traspaso en el tiempo. Ajá. Me llevaron al reclusorio, ¿no? Entonces me acusó de la persona de que yo me trajo unos golpeadores también a últimas que estoy aquí. Las penas por violar la ley de propiedad industrial son mínimas, de 6 meses a 6 años de prisión por vender discos pirata. Delito que además no es considerado grave, por el contrario, es atenuado y privilegiado. Tenemos un gran problema con nuestro Poder Judicial. Cuando no lo ven como un delito, que al fin y al cabo es un delito grave, ¿no? Es crimen organizado, ¿no? Según las leyes, o sea, hay seguramente más de 3 personas inmiscuidas que hacen la distribución, que hacen la reproducción, etcétera. Es una red, precisamente. Es una red. No nos queda claro, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que al final nuestro Poder Judicial determina que, bueno, si le doy 6 meses de prisión y que pague 300,000 pesos de daño. Valentina encontró en los viejos discos de pasta un nicho para el mercado de la piratería. Tengo ya como unos 3 años vendiendo esto. Es cosa de tecnología. ¿Sí? Cabe que ahora en una memoria le caben un resto de música. Lo primero es limpiar el disco de acetato. Utilizan diversas técnicas. Una de ellas es con pegamento blanco y otros químicos para quitar impurezas. Lo que se busca es mejorar la calidad del audio para quemarlo en CDs. También puede ser que tomas un CD comprado en cualquier tienda oficial y con cierta tecnología que hoy hay mucha disponible, puedas remasterizarlo y crear una pseudocopia máster y de ahí pues empezar a reproducirlos. Solo en México, en los últimos 4 años cerraron más de 7,000 puntos de venta de música original, con una pérdida de 28,000 empleos formales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? El pilotaje. Tenemos más datos ya sobre lo que está pasando en Europa. Las bolsas europeas cayeron, todas cayeron entre 2 y 3%. Ese es el impacto de lo que se dio ayer en el referéndum. Lo que es muy interesante es que la caída es considerada moderada. Es menor la caída de lo que sucedió el lunes pasado, cuando las bolsas ya contabilizaron lo que había sido el anuncio del referéndum. Sí. Entonces es muy importante lo que está sucediendo, pese a la caída. En Asia, todas las bolsas cayeron, efectivamente, menos la China. Las principales bolsas en Asia, Hong Kong, cayó 3.18%, el Nikkei en Tokio cayó 2.08%. En Singapur, que es la otra bolsa muy importante, la caída fue menor a 1%. En la bolsa china en Shanghai arrancó con casi 8% de ganancia y al final cerró en 2.41%. Sí, las europeas son las principales afectadas hasta este momento. Vamos a ver cómo se comportan las bolsas latinoamericanas y en Estados Unidos. Lo que sí en Europa es algo muy importante, es que están corriendo los inversionistas a protegerse con bonos y prefieren los bonos alemanes, que son los que prácticamente están sólidos, son tan fuertes como los estadounidenses y tienen muchas garantías, porque también los bonos del Tesoro, los bonos gubernamentales en España y en Italia, pues lo que tuvieron hoy es que se les subieron las primas de riesgo en 1.57%. ¿Qué significa una prima de riesgo? Es que sube el precio del bono porque no es tan sólida la economía y se reduce la utilidad. Bueno, eso es lo que está pasando en las bolsas. El euro está cambiándose a 1.1 por dólar, que es, y fíjense, muy importante, es el nivel que tenía antes del anuncio del referéndum. Es decir, hay algo en los mercados de divisas y bursátiles donde estaban descontando y están actuando con mucha prudencia en este momento. Mira, bueno, seguramente, Raimundo, este es un tema que vamos a volver a tocar. Hay que ver qué pasa con las bolsas en Estados Unidos el día de hoy. Mañana los resultados de las primeras pláticas y ya la reunión del Eurozona. ¿Nos vamos, Raimundo? Nos vamos. Que tengan muy buen día. Hasta mañana. Esta bandera cubana en 20 días estará ondeando en Washington. No ha ocurrido desde hace 54 años, en 1961, cuando el presidente Eisenhower rompió relaciones con el gobierno cubano. Pero eso, para el presidente Barack Obama, es hoy simplemente un capítulo de la historia que tiene que ser reemplazado ahora por un nuevo capítulo de acercamiento. Esta mañana en La Habana, aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, los dos países formalizaron el protocolo de reapertura de embajadas. Jeffrey de Laurentiis, en el traje gris a la izquierda, le entregó a Marcelo Medina, el encargado del despacho del ministro, la carta que le envió el presidente Barack Obama a Raúl Castro. Esta es la carta que dice: me complace confirmar, después de nuestro diálogo de alto nivel entre nuestros dos gobiernos y de acuerdo con la práctica legal del derecho internacional, que los Estados Unidos de América y la República de Cuba decidieron restablecer relaciones diplomáticas y misiones diplomáticas permanentes. Y aquí hay un dato importante. Dice la carta, a partir del 20 de julio del 2015. Esta otra carta con la que Raúl Castro Ruz responde dice: Cuba está alentada por la intención recíproca de desarrollar respetuosas y cooperadoras relaciones entre nuestros dos pueblos y nuestros dos gobiernos. Castro y Obama acordaron aquí en Panamá, en la última cumbre de las Américas, que a cambio de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista patrocinadora del terrorismo, Cuba permitiría que en la nueva embajada en La Habana, el personal americano tendría libre tránsito por toda la isla. No está claro si Cuba lo concedió como Obama lo demandaba. El restablecimiento de relaciones, sin embargo, no significa que todos los problemas están resueltos. Falta el principal, el levantamiento del embargo. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.